comienza hoy, por consiguiente, este curso sobre el capitalismo mediático, que va a tener dos partes. Una primera parte, un primer curso de 45 minutos más o menos, que es sobre la crisis de la comunicación hoy. Es lo que vamos a ver hoy. Y un segundo curso que titularemos Información y desinformación en tiempos de las redes sociales. Este curso, evidentemente, se ha grabado, va a ser montado y será difundido en el marco general de la escuela de la ELAD. La comunicación está hoy en crisis, eso no es una novedad, todo el mundo lo sospecha y evidentemente conviene recordar un poco qué le llamamos comunicación, qué diferencia hay con la información, y quisiera regresar un poco a bases académicas, recordando que a qué le llamamos comunicación, aunque todo el mundo globalmente intuye lo que es la comunicación, pero no siempre se consigue definir con exactitud la comunicación. Se produce una comunicación o hay comunicación cuando, digamos, un emisor, señalaremos con una gran E, cuando un emisor emite un mensaje, que ese mensaje es, digamos, vehiculado, transportado, emitido por algún vector, que puede ser muy diferente, y alcanza un receptor, que escribiremos con una gran R. Entonces, esos cuatro elementos que acabo de citar, el emisor, el mensaje, el vector y el receptor, esos cuatro elementos son fundamentales en la comunicación. Pero para que haya comunicación, el receptor tiene que haber recibido el mensaje. Y la mejor manera de saber si lo ha recibido es que reaccione a ese mensaje. Digamos, tengo aquí un esquema muy sencillo que se presenta así, ¿verdad? El emisor emite un mensaje, este mensaje es transportado o emitido por un vector, este es el elemento tecnológico, a un receptor, y este receptor indica que lo recibe. Lo que cambia en la historia de la comunicación es el vector. Lo demás, la comunicación, evidentemente, la que estamos haciendo nosotros en este momento, por ejemplo, es una comunicación de tipo clásico, o un emisor único, se dirige a una multitud de receptores, el mensaje es el contenido de lo que estoy diciendo y el sistema mediante el cual el mensaje le llega a los receptores es a la vez mi voz, que es evidentemente un elemento tecnológico, el lenguaje, que hace que lo que yo digo ustedes lo entienden, y evidentemente en este caso este sistema de esta aplicación, StreamYard, que nos permite comunicar así por vía digital, por vía telemática, a distancia. Esto, que parece muy sencillo, pues esto, evidentemente, la comunicación es causa de perturbación extremadamente importante. Y cada vez que hay un cambio en esa flechita que hemos indicado antes, cada vez que esa flechita, que el carácter de esa flechita, cada vez que la naturaleza de esa flechita se transforma, no solo se transforma la comunicación, es decir, el entendimiento entre las personas, globalmente es eso, sino que también se transforma muchas cosas alrededor. Se transforma la sociedad, se transforma la manera de funcionar la sociedad. Por consiguiente, esto es lo que hace que muchas personas hoy día están perturbadas. Cuando hablamos de crisis de la comunicación, es porque en muy poco tiempo se han producido
una serie de transformaciones importantes que hace que esa velocidad de crucero que conocía la comunicación desde hacía varios decenios se ha visto absolutamente perturbada, impactada por varios fenómenos tecnológicos. Pero vayamos por partes. Primero, las sociedades humanas que hoy día están muy afectadas por los cambios tecnológicos y las tecnologías de la comunicación y de la información, ¿verdad? Lo que se llaman las TICs. De hecho, podemos decir que cuando no había tecnología también había comunicación. Y entonces ¿cuándo empezó la comunicación? Entonces aquí ya nos vamos a la etología. Todos sabemos, por ejemplo, que hay animales que comunican, ¿no? Se dice que las ballenas comunican, que los delfines comunican, los perros y los gatos comunican con sus dueños de alguna manera, se entienden, hay interacción. Las abejas comunican, son los animales sociales, las hormigas comunican. No todos los animales sabemos exactamente cómo comunican, pero sospechamos que comunican. Hoy empieza a haber especialistas de la vegetación, botánicos, botanistas, que nos dicen que los árboles comunican por sus raíces, se transmiten información. Es conocido, por ejemplo, que algunas acacias en África, cuando ven venir a las jirafas, que son las que comen las hojas de las acacias tienen unos picantes que hace que los animales no puedan fácilmente comerse las hojas de las acacias. Pero las acacias tienen también una capacidad a producir una enzima, digamos, una savia muy amarga y que impide que los animales se coman sus hojas porque saben mal. Y cuando en un bosque de acacias llegan unas jirafas a un punto del bosque y empiezan a comer las acacias transmiten la información y muy poco tiempo todas las acacias emiten esa savia amarga que hace que no se puede comer, que ya las jirafas tienen que marcharse. Entonces, hasta los árboles comunican, ¿no? De alguna manera, por las raíces o por las hojas o por algunos otros elementos que no conocemos bien por el momento. Entonces, quiero decir que antes de que el ser humano fuese un ser humano, cuando solo éramos primates superiores, como el chimpancé, el gorila, entonces es el orangután, entonces probablemente ya comunicábamos como los simios comunican, ¿no? Hoy día. Lo que pasa es que todo cambió cuando se inventó el lenguaje, ¿verdad? Es decir, esta manera sofisticada de hablar. Es decir, un lenguaje articulado, con palabras, con sonidos, con, como se diría en lingüística, fonemas y monemas, y evidentemente la capacidad de organizar frases. Esto es lo primero que crea lo que llamamos la humanización del ser humano, cuando se inventa el lenguaje. Y el lenguaje no sabemos bien cuándo se inventó, pero pensamos que el lenguaje depende de la evolución, no tenemos evidentemente rastros. Pero está claro que cuando los seres humanos empezaron a vivir en sociedad, es porque ya tenían un lenguaje elaborado. Y cuando vivían en particular en las cavernas, la época en la que han dejado rastros por las pinturas, estamos seguros que ya tenían un lenguaje, comunicaban. ¿Y la comunicación para qué entonces servía y por qué surgió la comunicación? Bueno, para hacer sociedad. La comunicación crea sociedad, precisamente. Y también la comunicación crea la capacidad de transmitir. No transmitir únicamente con la memoria genética, la memoria instintiva, como la pueden tener muchos animales, y nosotros en tanto que animales, sino la capacidad
de transmitir experiencias que solo se han producido una vez y que pueden servir a los demás a sacar una lección de tal tempestad, de tal accidente, de tal fenómeno geográfico, etc. Y la historia, evidentemente, a transmitir, la memoria, los hombres memoria, como puede haberlo sabido en las tradiciones orales, en la mayoría de las civilizaciones. Entonces, la primera, digamos, técnica, el primer artefacto que permite comunicar y que es extranjero finalmente al instinto del ser humano en tanto que animal, es la lengua, es el lenguaje articulado. Y que poco a poco va enriqueciéndose de palabras, va enriqueciéndose de expresiones, va enriqueciéndose de giros y va haciéndose un lenguaje extremadamente complejo. Existe entre los lingüistas, entre los antropólogos, un poco la idea de que hubo un lenguaje original, como si fuera el Big Bang. Hubo un lenguaje original y que todas las lenguas del mundo provienen de ese lenguaje original. Que si le diéramos marcha atrás y reembobináramos las lenguas como las hablamos, y si subiéramos hace 10.000 años, 40.000 años, 60.000 años, 100.000 años, quizá encontráramos a todos los seres humanos del planeta que estaban probablemente concentrados, en su mayoría, en todo caso, en África del Este, que hablaban una sola lengua. No es seguro, porque ahora sabemos que hay varias humanidades, ¿verdad? Ha habido varias humanidades. Había neandertal, ha habido los hombres de Timor, por ejemplo, más pequeñitos, ha habido seres humanos surgidos en el fondo de Siberia, etc. Es posible que el ser humano haya aparecido en varios sitios a la vez, ¿verdad? Y entonces es posible que haya habido experiencias diferentes, lenguas diferentes. En todo caso, el que se ha impuesto es esta humanidad que ha sobrevivido y que se ha impuesto a las demás con esta capacidad del lenguaje. Entonces, digamos, en la historia de la comunicación, la primera gran revolución es el lenguaje. Y con el lenguaje, como decía antes, la segunda gran revolución quizás sea el dibujo, la imagen. El hecho de que en todas las civilizaciones, allí donde ha habido sociedades humanas, como todos los antropólogos lo saben, hay pictografías, pinturas rupestres, algunas más elaboradas, otras menos elaboradas, según el gusto nuestro actual, pero en todo caso que revelan prácticas de cacería, quizá de rituales místicos, quizá ligados evidentemente a creencias religiosas. Con el lenguaje surge el sentimiento probablemente religioso, el sentimiento precisamente de que un ser humano no puede apagarse una vez que se termina su vida física. Por eso empiezan los entierros, las primeras tumbas, etc. Y hay como un culto a los muertos. Entonces, lenguaje, primero, segundo, la imagen y audiovisual, ¿verdad? ¿Verdad? Y la tercera gran revolución de la comunicación es la escritura. Indiscutiblemente la escritura tiene una importancia absolutamente colosal. La escritura, en todo caso, la primera escritura documentada, han surgido escrituras en otros lugares, pero globalmente la escritura aparece en el sur de Irak, de lo que hoy es Irak, ahí donde desembocan esos dos ríos míticos de la antigüedad, el Éufrates y el Tigris, y ahí vivía una sociedad muy pequeña y cuya historia conocemos un poco, sobre todo por sus consecuencias, que es lo que se llama Sumeria. Y los sumerios inventan la escritura, como inventan otras cosas. Inventan, según parece, la vela, por ejemplo, que es
muy importante. También inventan el Estado. Con la escritura se inventa el Estado, se inventa la estadística, se inventa la ley. Un poco después tenemos el primer código, el código de Hammurabi. En esa región, donde está primero la civilización sumeria, la sumeria da la civilización acadiense, la acadiense da la civilización asiria, da la civilización babilónica, y la escritura es una escritura cuneiforme que se hacía en tabletas, igual que nuestras tabletas. Yo en este momento estoy hablando frente de mi tableta, tenían más o menos la dimensión de las tabletas de hoy, pero eran de arcilla tierna y con un punzón hecho en general de hueso, se escribía unos textos que se han conseguido descifrar al final del siglo XIX. Un arqueólogo y lingüista francés, Hugo Morgan, es el que acaba, ha habido muchos lingüistas que trabajaron con eso, pero acaba por terminar de descifrar. Y hemos encontrado bibliotecas enteras, el primer gran texto, digamos, literario, las aventuras de Gilgamesh, ¿verdad? La saga de Gilgamesh es un poco el antecedente de lo que será la Odisea más tarde, y también en parte de lo que es la Biblia, el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ya en los textos sumerios está la leyenda del diluvio universal. Estoy diciendo con esto que cuando aparece la escritura es una manera de fijar la lengua, de fijar un sonido. Un sonido se transforma en signo, un signo. El signo no tiene sentido más que el que le damos nosotros, ¿verdad? La letra A no se lee A, no tiene nada para ser pronunciada A, es una convención. Hemos establecido la convención de que, no sé, la letra O, la letra así redondita, se pronunciará O en nuestra lengua, evidentemente. Hay muchas maneras de escribir diferentes en muchos sistemas, pero esto es fundamental, y esto se produce en torno a 5 o 6 mil años, capital, ¿verdad? Porque, repito, a partir de ahí pues se crean las primeras sociedades estructuradas verticalmente, ¿eh? Es decir, autocracias con un jefe, un subjefe, una aristocracia, un campesinado. Aparece la religión establecida, el culto de los religiosos que forman parte, están asociados al poder. Esto lo vamos a ver luego en Egipto. Todo esto es gracias al control del lenguaje, que permite el control de la historia, la tradición de los reyes, las sucesiones, las dinastías. El Estado aparece, y las ciudades-estado, que son los primeros estados que aparecen. Por consiguiente, conservemos esta idea. Toda gran revolución en la comunicación es una gran revolución en la sociedad. No de inmediato, pero de manera progresiva, la comunicación que se ha transformado va transformando las relaciones entre los seres humanos, la relación al conocimiento, la relación al pasado, la relación a la tradición, y por consiguiente poco a poco va transformando la sociedad. Esto lo vemos con, digamos, la cuarta gran revolución, que es la revolución de la imprenta. Habíamos visto, ¿verdad?, primero el lenguaje, la imagen, la escritura, y en 1440 un inventor, editor alemán, Gutenberg, inventa un sistema que va a permitir que se editen libros, que ya se editaban evidentemente, pero los libros estaban escritos a mano. Esencialmente los escribían los monjes en la tradición europea, evidentemente de la que estoy hablando, los escribían los monjes en los monasterios, era el trabajo casi esencial. Poca gente sabía leer, muy poca gente sabía leer, los reyes no sabían leer, evidentemente, y menos aún escribir. Leer y escribir era
una función muy específica, como ser herrero era una función específica, o como ser sastre era una función específica, así que no había por qué saber leer cuando se era rey. Y si algunos sabían, es algo que va viniendo posteriormente, a medida, sobre todo a partir del año 1000. Pero cuando se inventa la imprenta y se imprimen libros cada vez en mayor cantidad, de manera muy sencilla, gracias a estos caracteres móviles que inventa Gutenberg, se inventa la prensa de imprimir, ¿verdad? Y a partir de ese momento para decirlo de alguna manera moderna, se democratiza el conocimiento. Donde antes un libro costaba, digamos, una suma extremadamente elevada, el trabajo o las ganancias de un mercader en 6 meses o en un año, ahora el libro valía muy barato o mucho más barato. Evidentemente las escuelas proliferan las universidades. Antes había 1 o 2 universidades en Europa y de repente hay decenas de universidades. El número de estudiantes se multiplica. Antes, por ejemplo, el Antiguo y el Nuevo Testamento, la Iglesia tenía el monopolio de la interpretación, pero al editarse la Biblia de manera muy importante, la Biblia empieza a circular y cada persona que lee la Biblia pues la interpreta a su manera. En particular, un monje que se llama Martín Lutero, un monje alemán, decide que él no la interpreta de la misma manera que la Iglesia Católica, que Roma, aunque él es católico en ese momento, y por consiguiente va a fundar el gran cisma de Occidente con el surgimiento del protestantismo. Y esto divide a las sociedades que se enfrentan a las guerras de religión, extremadamente importante, evidentemente. Entonces surge otra concepción del Estado. Al difundirse más la ciencia, pues aparece el Renacimiento, se puede leer también a los autores más clásicos. La escritura, y en particular la impresión de la escritura, la capacidad de leer, da una mayor autonomía al individuo y surge un individuo nuevo. No cabe duda de que el Renacimiento, eso coincide también con el descubrimiento de América por los europeos y este encuentro con civilizaciones nuevas que produce evidentemente la colonización, la brutal colonización de América, el apoderarse de la riqueza, la destrucción de otras civilizaciones que también estaban desarrolladas. En particular había habido una civilización en América como la maya, que también conocía la escritura, la civilización azteca, la civilización inca y otras, evidentemente, civilizaciones. Todo esto crea es el momento en que se desarrolla el libro. El libro está desarrollándose. Estamos hablando de 1440, invención de la imprenta, 1492, llegada de Cristóbal Colón a las Antillas. Entonces, esto tiene una relación y va a ser una gran transformación del mundo, mundo occidental, obviamente, que llamamos el Renacimiento. Bueno, la siguiente gran revolución en la comunicación se produce a final del siglo XIX, así que durante casi 4 siglos la comunicación es, digamos, lo único que va cambiando es la intensidad con la que se imprime y con la que circula el saber y también la información. Entonces, porque aparece evidentemente sobre todo en el siglo XVII, pero sobre todo en el siglo XVIII, aparece un género nuevo que es el género periodístico. Aparece en Francia en particular, se inventa el primer periódico y el periódico va a proliferar, va a haber mucha prensa y surge este concepto de información, que no es lo mismo que comunicación. La comunicación ya hemos visto lo que es, lo he explicado con un esquema. La información, digamos, podríamos definirla de la manera siguiente, si estamos de acuerdo, es
un mensaje o una serie de mensajes, un mensaje o una serie de mensajes que al ser recibidos por un individuo, por una persona, cambia o modifica o perturba el conocimiento que sobre un tema preciso tiene esa persona. Repito, la información es un mensaje o una serie de mensajes a propósito de un tema, cualquiera, que cambia, modifica, perturba, impacta el conocimiento que tiene una persona, un individuo, sobre un tema. Porque enriquece o modifica o cambia la manera de percibirlo. Entonces, esa información, esa idea de crear un género, no para contar historias, no para relatar poesías, sino para decir lo que ha ocurrido aquí o allá, que esto se hacía únicamente de manera oral, ¿no? Cuando se iba a la fuente a buscar agua, cuando se iba al pozo a buscar agua, cuando se iba a la taberna, que eran los grandes lugares de intercambio de información básica, ¿verdad? Se ha casado el primo de tu hermano o cosas de estas, ¿verdad? O bien, mira, el esposo de fulana la engaña o lo engaña con tal otro, informaciones, y los chismes son informaciones, ¿no? Entonces, ese tipo de información hasta entonces no se recogía, ¿verdad? O lo habían recogido quizá algunos antropólogos prehistóricos, pero en realidad este va a ser el tema de la prensa escrita que aparece a final del siglo XVIII, en el que la imprenta crea, en definitiva, un nuevo género, porque la novela ya existía antes de la imprenta, ¿verdad? Pero se va a desarrollar con la imprenta, no cabe duda, en particular la novela de caballería y el Quijote, que es, digamos, una especie de crítica de las novelas de caballería. Entonces, el periódico se desarrolla, el diario se desarrolla pero sigue siendo la imprenta la gran revolución. Aparece ahí la tesis también de que precisamente si los periódicos proliferan con límites. ¿Por qué? Bueno, los límites porque un periódico, sobre todo, por ejemplo, en el momento de la Revolución Francesa, en París, solo en París, que es el epicentro de la Revolución Francesa, había decenas de periódicos. Se publicaban decenas de muy conocidos que Marat, uno de los líderes de la revolución, todo el mundo conoce a Robespierre, todo el mundo conoce a Danton, pero Marat, que es como, digamos, el tercer, quizá más conocido líder de la revolución, era un periodista. Hay un cuadro célebre de David, este periodista tenía eczema, le picaba la piel constantemente y para poder estar tranquilo tenía que estar metido en un baño de agua y hay un cuadro de David que representa su asesinato porque una monarquista, Charlotte Corday, consigue llegar hasta su casa bajo el pretexto de conocerlo. Él está en el baño escribiendo, él publicaba un periódico cotidiano, una hoja cotidiana, El Amigo del Pueblo se llamaba, El Amigo del Pueblo, L'Ami du Peuple, y Charlotte Corday lo apuñala en su bañera. Estamos hablando de finales del siglo XVIII, ¿eh? Es un asesinato de periodista. Hoy vemos esa información, en particular frecuentemente, desgraciadamente, en México, o en Turquía o en tal otro país. Y ahí ya existía, porque ya la prensa era una prensa muy violenta, una prensa de opinión, una prensa de enfrentamiento, y ya estamos evidentemente con temas que son temas muy contemporáneos, la propaganda, la manipulación, la desinformación, es decir, publicar informaciones que parecen informaciones pero que en realidad lo que están buscando es engañar. No podemos hablar aún, lo haremos en el próximo curso, de, digamos, posverdad o de hechos alternativos o de fake news, estas cosas, aunque no estamos lejos, pero no es el contexto en el que eso ocurre. También aparece entonces ahí, bueno, este capitalismo mediático del que hablamos, la capacidad, evidentemente, de
tener los recursos para imprimir. Hay que comprar papel, hay que... En general, en esa época eran las imprentas las que imprimían. Por eso se llama la prensa, porque en realidad era solo una hoja que se imprimía por un lado y por otro lado, y se imprimía en una prensa tradicional, igual que la de Gutenberg, que uno ha visto en los grabados, en los libros de la escuela primaria. De ahí viene la metonimia, ¿verdad? La prensa, ¿verdad? La prensa, el periódico es la prensa, por definición, cuando la prensa en realidad es un objeto bien preciso, un instrumento, una herramienta bien precisa. Pero esta metonimia hoy día todos la utilizamos para designar al periodismo, a los periódicos de prensa de papel. Y entonces ahí viene la capacidad de tener el dinero para, bueno, poder comprar papel, de pagarle a tipógrafos que compongan el texto, que lo impriman, y luego a repartidores que lo difundan. Toda esta industria del periodismo que se va a desarrollar poquito a poco a lo largo finales del siglo XVIII, a lo largo del siglo XIX, solo va a alcanzar una dimensión importante al final del siglo XIX y en algunos países. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de prensa escrita y de su desarrollo a lo largo del siglo XIX, que es, en ese momento, podemos decir que es el medio dominante. No he terminado con las revoluciones, voy a seguir, pero por el momento nos paramos aquí porque la imprenta da lugar a un medio muy importante que es el periódico, cuya historia no ha terminado, pero cuyo apogeo se realizó a final del siglo XIX, de final del siglo XIX, digamos, a final del siglo XX. Hoy día quizás no esté en su apogeo, lo menos que podemos decir. Pero entonces, en este periodo en el que la prensa se expande, hay límites que no puede franquear, porque para que se expanda la prensa, pues hay varios parámetros indispensables. Es prensa escrita, por consiguiente, para descifrarla hay que saber leer. Y la mayoría de las sociedades en este mundo no sabían leer, la mayoría. La mayoría de los ciudadanos en la mayoría de los países no sabía leer ni escribir hasta hace apenas 50 años, ¿verdad? En algunos países, evidentemente, se sabía más, había una tradición del libro, una tradición de la escritura, pero globalmente las sociedades, incluso las europeas, eran sociedades en las que el número de analfabetos era muy importante. Digamos 30, 40, 50% de analfabetos. Y las políticas de alfabetización masivas se han llevado a cabo a lo largo del siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, quizá después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy día podemos decir que el número de personas no alfabetizadas es muy pequeño. Aún quedan demasiadas. Yo creo que la UNESCO estima que hay 600 a 650 millones de analfabetos en el mundo. La mayoría de estos analfabetos son niñas o mujeres que están discriminadas por su género, y es absolutamente inaceptable. Pero esta no era la situación a final del siglo XIX, en el que el número de alfabetizados era muy pequeño, digamos 30, 40% a lo sumo en el mundo. Segundo, los periódicos salen cada día y por consiguiente comprar un periódico cada día supone un coste, supone un gasto que no todo el mundo se puede permitir. Y por consiguiente, evidentemente es la segunda condición. La primera es que hay que saber leer y la segunda es que hay que tener el dinero para comprarlo. Y solo se pudo llegar a hacer una prensa de masas, es decir, una prensa que tiene influencia en la sociedad, cuando la prensa pudo ser muy barata, y para eso hubo que inventar un papel muy barato, porque el papel era muy caro antes. Antes el papel se hacía exclusivamente a base de tejido. Por todas partes del mundo había gente que
iba recogiendo la vieja ropa, la ropa vieja, comprando ropa vieja, trapos viejos, los traperos, por toda parte, porque eso es lo que servía hacer el papel, este papel Biblia que aún hoy encontramos en buenas ediciones. Pero hubo que inventar el papel de pulpa de árbol, para que el papel fuera un papel fácil de hacer, barato de hacer, de mala calidad, pero para los periódicos era suficiente. De igual manera, hubo que inventar unas tintas especiales y también aparatos especiales, las linotipias capaces de imprimir, de escribir a toda velocidad y de obtener los caracteres que los tipógrafos iban a organizar, y también las rotativas que podían imprimir millones, digo bien millones de ejemplares en una noche, porque el diario sale cada día, cada mañana. Entonces, todo esto no está reunido en algunos países, más que a final del siglo XIX. Y también, además, otra condición para que se extienda la prensa es que tiene que haber libertad, libertad de expresión, libertad de impresión, libertad de pensamiento. Si no, la prensa evidentemente se limita a reproducir el discurso de los dueños del país, ¿verdad? Y tiene poca variedad y interesa poco a la sociedad. Entonces, todos estos elementos que hace que efectivamente, esto lo vemos muy bien en una película de Orson Welles, se llama Citizen Kane, donde a la vez vemos estos elementos, la prensa de esta época, él se refiere a un magnate de la prensa de finales del siglo XIX, precisamente, y que era William Randolph Hearst, el hombre que financió en cierta medida la intervención de los Estados Unidos en Cuba a final del siglo XIX, y que aquí en la película se llama Kane, pero que a la vez era evidentemente un multimillonario para poseer estos periódicos, y solo los muy ricos podían tener esta prensa, ¿verdad? Entonces aquí efectivamente se entra en una reflexión sobre a quién pertenecen los medios, y esta reflexión conduce precisamente a plantearse la pregunta sobre el contenido de los medios. El contenido, aún los más demócratas, los más liberales, el contenido de los medios reflejan los intereses o defiende los intereses de los lectores o defiende los intereses de los accionistas. Todas estas temáticas se plantean en aquel momento. Voy a terminar el curso hablando de las últimas revoluciones. Esta, repito, me he extendido porque estábamos hablando de la imprenta y de lo que la imprenta produce al final del siglo XVIII, que es la prensa escrita y su enorme influencia en el espíritu, en los espíritus, en la enorme influencia en las sociedades, desde el siglo XVIII hasta prácticamente el final del siglo XX, progresivamente, ¿verdad? No estamos aquí para hacer una historia del periodismo de lengua escrita, pero sí para decir que hay una revolución que se produce después, también a final del siglo XIX, y que va a cambiar la historia del periodismo. Ya el periodismo existe, hemos visto, aparece en el siglo XVIII a finales, y al final del siglo XIX también se inventa la electricidad. Y la invención de la electricidad es algo que va a tener una gran consecuencia como vector, esa flechita que yo indicaba antes, como nuevo vector de conducción de un discurso de comunicación informativa. Y la electricidad que inventa Edison, bueno, muchos sabios trabajan sobre la puesta a punto de la electricidad, pero sobre todo la electricidad va a permitir que varios fenómenos y varios instrumentos de comunicación, por ejemplo el teléfono, que inventa Graham Bell, pero que es un efecto de la electricidad. El teléfono pone en comunicación a dos personas que están separadas por cierta distancia, que puede ser muy amplia. El teléfono, la electricidad va a permitir también a alguien como Marconi inventar la radio, ¿verdad?
inventar la radio y la influencia que va a tener la radio como vector de información, vector de comunicación, evidentemente. Y también en los años 30 en Inglaterra, Baird, un sabio inglés, inventa la televisión, ¿verdad? Inventa la televisión, que se va a aplicar sobre todo a Estados Unidos, que aprovecha el hecho de que hay la Segunda Guerra Mundial en Europa, que paraliza un poco el desarrollo de la televisión, que ya la Alemania hitleriana tenía televisión, y ya varios países europeos tenían televisión al final de los años 30, principio de los años 40, en Francia en particular, y sobre todo los Estados Unidos lo desarrollan. Y claro, no son palabras menores, estamos hablando de radio, estamos hablando de televisión y evidentemente me he olvidado, como algunos de ustedes habrán observado, que me he olvidado de otra gran invención que se debe de comunicación, que se debe a la electricidad y que es el cine. El cine que inventa los hermanos Lumière en Francia, en Lyon. Entonces, evidentemente, cine, bueno, teléfono, que permite comunicar, evidentemente, a dos personas, pero también a, si se pone un altavoz, a varias. Cuando se inventó la televisión, el teléfono, se pensaba que iba a ser de un punto a otro, era para difundir óperas, por ejemplo. Se reunía una gente en una sala y se difundía la ópera, como hoy lo haríamos con una retransmisión en vivo mediante televisión. Pero entonces, teléfono, cine, radio, televisión, que son evidentemente 4 instrumentos de comunicación muy importantes y que han transformado la comunicación en el siglo XIX y que han cohabitado, ¿verdad? Y decía yo para terminar que, claro, todo esto, que ya parece mucho, pero en realidad todo esto es totalmente explosionado por una invención que surge en 1989, que es Internet. Internet va a cambiar completamente, es una dimensión nueva, es una revolución en la comunicación de la misma naturaleza, digamos, que la invención de la lengua, que la invención de la escritura o que la invención de la imprenta. Es quizá la 4ª gran revolución en la comunicación. De eso hablaremos en el próximo curso. Pero lo que quiero decir es que efectivamente algo como, no sé, un buscador como Google, una enciclopedia como Wikipedia, el correo, como el email, ¿verdad? El correo electrónico, la mensajería electrónica, las redes sociales, obviamente. De esto vamos a hablar la semana próxima. Pero para terminar, diríamos que todas estas transformaciones, como vemos, nos indican bien que en la comunicación, digamos, es tan importante el vector tecnológico, la evolución tecnológica, que a veces no se ve porque solo se ve el contenido, pues tan importante como el contenido, evidentemente. Podríamos hacer una historia de la comunicación solamente hablando del contenido, pero he querido que nos fijemos en la evolución tecnológica. ¿Por qué? Porque hoy precisamente estamos viviendo una revolución esencialmente tecnológica. Lo que ha cambiado en los últimos 40 años, desde que apareció Internet, es precisamente que el vector tecnológico se ha vuelto fundamental. Y también digo, si en 40 años tantas cosas han cambiado, que hoy hasta una de las preguntas que se plantea es, ¿habrá prensa escrita de papel en los próximos años? Es algo que es una pregunta frecuente en las escuelas de periodismo. Es únicamente porque efectivamente Internet ha creado una situación comunicacional totalmente nueva. Es un poco como si fuese una revolución cuántica. Las dimensiones no son las mismas, el contenido no es el mismo, ya no podemos hablar de la misma manera de la comunicación como lo podíamos hacer anteriormente. Así que, pues les doy cita
el próximo curso para hablar de información y desinformación en los tiempos de las redes sociales.